Pastor Omar Rodríguez. Soy Michel Castillo. Soy Iván Vázquez. Y esto es Ángulo a la Iglesia. Un podcast dedicado a responder interrogantes, preguntas que los hermanos tienen y sencillamente venimos a este espacio y procuramos responderlas, ¿no? Sí mismo es. Y la pregunta de hoy es, ¿tiene poder la oración o hay poder en la oración? Una pregunta muy recurrente porque muchos cristianos, no solamente en este tiempo, sino también en otras épocas, se han hecho esa misma pregunta y ha salido a la luz en conversaciones. Yo creo que una de las maneras, antes de entrar quizás a responder esta pregunta, sería clarificar que depende de lo que estamos queriendo decir con la oración, o si la oración tiene poder o no. ¿A qué estamos apuntando cuando decimos esto? Porque podemos ser malinterpretados y a veces las frases se dicen en un contexto determinado y en ese contexto es que deben ser entendidas y muchas veces están en lo correcto cuando se dice algo, pero no siempre es así. Entonces no sé qué ustedes creen, cómo podemos clarificar en ese sentido con respecto a la pregunta en sí. Es que el tema, ¿verdad? Como tú dices, cuando hablamos de depende, tiene que ver porque nosotros generalmente, por ejemplo, yo recuerdo ese canto, el poder del cristiano está en la oración. Yo creo que ahí es donde viene después el problema, cuando la dependencia de cómo las personas lo entienden y pueden hacer de algo un poder en sí mismo. Yo creo que ese es el punto para verificar y definir un poquito de eso. Entonces, lo mismo que dice Rubén, no solamente eso afirmación se puede escuchar en los cánticos. Yo he escuchado incluso a predicadores afirmar que la oración mueve la mano de Dios, apuntando exactamente a eso, que nuestra oración tiene poder tal que pulsa a Dios o mueve la voluntad de Dios a lo que nosotros según estamos orando o pidiendo. Hasta ese punto ha llegado. Sí, y ese es el peligro muchas veces, no solamente de este medio, sino de cualquier otro, es convertirlo en un fin en sí mismo, que es lo que quizás estaba apuntando Rubén. La oración, o sea, es un medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, por el cual expresamos nuestra dependencia de Dios. Pero cuando la gente empieza a categorizarla y a tenerla como aquella fuente de poder, vamos a decirle, como aquello que puede verdaderamente cambiar todo, tenemos que decir claramente que la Biblia no enseña de manera así, desconectada de Dios, que la oración tiene poder. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a decir estas afirmaciones, pero sin completarla, sin siquiera haber enriquecido la conversación y anclado el concepto a lo que verdaderamente le enseña la palabra. Yo creo que el punto es definir qué cosas es oración, qué cosas es orar. Yo creo que cuando comenzamos el camino del Señor y como discipulados, siempre lo de orar es algo simple, hablar con Dios. Entonces, cuando yo digo la oración tiene poder, estoy convirtiendo en esa expresión natural de hablar con Dios en algo poderoso en sí mismo. Yo creo que no es... Yo voy a darle un voto de confianza a las personas que en algún momento usaron esta expresión y de donde haya salido todo esto y que quizás en su momento no era su idea o el deseo de ellos que la gente pensara que la oración en sí misma era la que tenía poder. La verdad, como que yo conozco personas incrédulos que oran también y si la oración realmente fuera la que tuviese el poder en sí misma, yo me pregunto, entonces ellos van a responder sus oraciones porque simplemente están usando algo que tiene poder en sí mismo. Claro, ese es el meollo del asunto, porque convertimos la oración en el Dios de nuestra vida. Cuando la oración se hace hacia Dios, y es Dios quien tiene el poder. Por eso, si usted está diciendo que la oración tiene poder, en el sentido a quien la está dirigiendo y a quien se está, vamos a decir, a quien usted está suplicándole, y es Dios, claramente que el poder está en Dios. Sí, pero tiene que ser muy claro, porque a veces la gente piensa que con este tipo de fraseología puede llegar a confundir por el hecho de decir que el poder del cristiano o que la oración es la que tiene poder. No, la oración no tiene poder, hay que contestarlo claramente. Lo que tiene poder es el Dios a quien tú estás orando. O sea, es a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú estás orando constantemente, el que tiene poder para transformar, para contestar, para hacer todas las cosas. No es la oración en sí la que tiene ese poder. Y eso cobra mucho sentido. Ahora mirando Santiago 5:16. Ajá. O sea, reafirmando lo que estaba diciendo, ¿no? De que el poder consiste en el Señor a quien clamamos. Entonces, este es un texto que muchos creyentes usan también para afirmar que sí, es verdad, que la oración sí tiene poder, pero mal enfocado. Entonces, dándole un enfoque preciso, vamos a leer lo que dice Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Qué interesante. Sí, pero cuando tú miras el contexto de estas palabras de Santiago, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, entendemos claramente que está hablando de una oración que no se hace, vamos a decirle, a la oración en sí misma, por llamarle de alguna manera. Es una oración que se sobreentiende que se hace a Dios. Fíjate, el contexto de este tema tiene que ver con que hay alguien en la congregación el que está sufriendo o alguien que está enfermo de alguna manera. Dice que llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él. ¿A quién oren? ¿A quién están orando estos ancianos? Ahí no está el punto. A Dios. Señor. Ellos no están creyendo que su oración se desconecta. Y parece una cosa, como dice, obvia, pero es que es claramente lo que está mostrando el pasaje. O sea, se ora a Dios. Exactamente. Ahí es donde está la fuente. Y se espera a Dios, que Dios obre de tal manera que sane a esa persona de su enfermedad. Y de cierta manera, nosotros estamos apelando entonces a la soberanía del Señor, a la voluntad del Señor. Cuando clamamos en oración, si es voluntad del Señor, contestarla o no, voluntad del Señor es. Claro. Y lo otro es que en ese pasaje de Santiago lo que se está resaltando es la justicia o la integridad de la persona que ora. Y el ejemplo que se está poniendo es el de Elías. El de Elías, sí. Hombre que a pesar de estar sujeto a pasiones como nosotros, oró y el Señor lo escuchó. El pasaje no está realmente para demostrar que la oración tiene poder, sino para, de alguna manera, reconocer el valor por una persona de integridad, por una persona justa, pues ora a Dios. Y eso es lo que está reconociendo el pasaje. Sí. Y a la par con eso, resaltar el hecho de que personas comunes como nosotros pueden tener la oportunidad y la tienen de acercarse a Dios con un corazón sincero, con una vida íntegra, para clamar a Dios, y Dios puede escuchar su oración y puede responder. Pero nuevamente, lo que hace es mostrar cómo, para mí, yo cuando miro este pasaje, a la par de lo que está diciendo el pastor Rubén, yo veo también el hecho de que Elías se está mostrando como una gente que depende de Dios, como alguien que está orando, pero que depende, porque al final la oración, ¿para qué es? ¿Qué demuestra la oración? Dependencia. Dependencia. Porque él oró, es un hombre igual común como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros, pero una persona que vivía íntegramente, que según la palabra lo describe como alguien justo, y justo, entiéndame aquí, que no es perfección, pero es una persona que vive alineada a Dios, o sea, vive para Dios. Y la oración es una expresión propia de esa forma de caminar de él. Por eso lo oyó, por eso no llovió, por eso no pasó, porque esa persona estaba en armonía con Dios, en total dependencia de Dios. Entonces, ¿dónde está el poder? Nuevamente, carne, está en el Señor. Y eso es muy importante lo que estaba diciendo, porque nosotros no somos tan perfectos como para que el Señor nos escuche. Si nos escucha, es por los méritos de Cristo precisamente. Y es en ese poder y en esa realidad en la que debemos orar al Señor Invicto. Sí. A mí me llama la atención también que cuando los discípulos estaban de alguna manera ahí en medio del ministerio de Jesús y de lo que Jesús estaba caminando con ellos, en un momento Jesús les enseña a orar, porque ellos también le piden, Señor, enséñanos a orar. Me llama la atención porque nosotros sabemos ese texto, y el cristianismo es uno de los textos que levanta como bandera también en el campo, en el área de la oración, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y Jesús le enseña a orar, pero me llama la atención que todo lo que les muestra a través de la oración se puede resumir en una palabra: dependencia de Dios. Fíjate cómo oran constantemente, reconociendo dónde está Dios, reconociendo quiénes son ellos, suplicándole que cubra las necesidades de la vida, darnos hoy el pan nuestro de cada día, pidiéndole para que no puedan llegar a ser presas del maligno, o sea, y de las tentaciones de la vida. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Y reconoce al final, dice, porque tuyo es el reino, todas las cosas. O sea, al final, aquí hay un ejemplo claro de que la oración es una expresión de dependencia, y no es la oración la que tiene el poder, sino que muestra hacia quién tiene el poder y hacia quién debemos nosotros esperar, o en quién debemos esperar nosotros para que las cosas, si es su voluntad,
cambia. Como dice, hágase tu voluntad en el cielo, de la manera que se ocurre en el cielo, así también en la tierra. Y ese es el punto. Cuando yo digo la oración tiene poder, la un fin en sí mismo, yo lo voy a experimentar lo que la oración realmente debería ser, no experimentar, que es esa dependencia y confianza. Estaba pensando en Pablo cuando oró por el famoso hijo en la cara. Si realmente las personas que entienden que la oración tiene poder y lo ven desde este punto de vista incorrecto, pues Pablo debía haber tenido una buena respuesta y sí la tuvo, pero no la que él quiso. Y porque la oración no es para eso, no es para que nosotros tengamos las cosas que queremos, es el medio que Dios nos ha dado para darnos lo que Él quiere darnos. Un autor lo dijo una vez, hay cosas que no van a ocurrir, ores o no ores, porque no está en la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios te la va a dar aunque no ores por ellas, y hay cosas que Dios te la va a dar, pero debes orar por ellas. O sea, Dios usa la oración, y te vamos a mover para orar por eso, porque es el medio que Él ha orquestado soberanamente para obrar su voluntad y responder a esas oraciones. Sí, qué importante. No, qué importante, porque por eso es que se nos recomienda o se nos demanda en la Escritura orar en la voluntad del Señor. Sí, ya. Eso es cierto. A veces, también las personas a veces confunden la oración tiene poder con el hecho y el valor de que a veces la oración puede llegar a cambiar cosas. O sea, y es en esa línea en lo que están pensando a veces cuando tiene poder. Y es lo que estamos rebatiendo en este punto. Pero el punto es que las cosas sí pueden ocurrir, pero no es por la oración en sí, es lo que hemos estado recalcando, es por el Dios a quien tú estás orando. Exactamente. Y depende, como dice, depende de su voluntad. No es un capricho, no es como el niño cuando monta una perreta porque quiere algo y empieza a pedirlo con tanta insistencia para que finalmente los padres consentidos le den eso que está pidiendo. La oración no funciona así. Mira qué curioso. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si yo oro y el Señor contesta esa oración? ¿Qué tal? Tienes dos opciones. Puedes pensar que fue porque oraste fervientemente y porque el poder está en la oración y quitarle la gloria a Dios. O puedes pensar porque Dios en su soberanía quiso concederte, estaba en su voluntad y darle toda la gloria a Dios. Bueno, yo me voy con la segunda opción y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Dios y su soberanía contesta nuestras oraciones para un propósito, para un fin específico. Ahí estoy contigo. Para rematar el remache, si la gloria se la lleva algo o alguien que no sea Dios, estamos en el camino incorrecto. Exacto. Y si el poder está en la oración y la gloria está en la oración en sí, se lleva el reconocimiento, la oración como un poder que mueve montañas, que mueve la mano de Dios, que hace todo. Entonces no creo que Dios esté recibiendo la gloria, entonces nos tocará a nosotros discernir. Así mismo. Entonces, para ir cerrando, podemos quizás de manera breve contestar la pregunta a cada uno de nosotros diciendo algo, ¿no? Así sencillo. O sea, ¿la oración tiene poder? ¿Qué dirías? Yo diría que el poder está en Dios y la oración es el medio para acceder a Dios y a su poder. De alguna manera. Yo diría que la oración te lo quiten. No tiene poder. El poder está en el Señor. Y nuestras oraciones en su voluntad son contestadas. Y yo diría, quizás apelando un poco a la frase que usa Santiago, que la oración del justo puede mucho. Y yo creo que él diría así, la oración que tiene poder, si pudiéramos decirlo de alguna manera, es la oración que descansa en el Dios que obra y que hace su voluntad. Y de esa manera yo pudiera entenderlo, pero tener mucho cuidado. No vaya a que cuando digo que la oración tiene poder, haga la oración en sí misma el Dios de mi vida. Exacto.